En Memorias que Perduran hoy tendremos una entrevista con un paisano chicheño, nacido en un pueblo que se llama Elvira, ubicado entre Quechisla y Cotagaita. Para quienes venimos del sur de Potosí, de la provincia Norchichas, es relativamente fácil ubicarse, pero para quienes no conocen aquella región, más o menos decirle esta ubicación. Nuestro entrevistado es el doctor Gonzalo Alfaro Denus, quien ha tenido la oportunidad de vivir una primera etapa por estos distritos mineros, incluido Atocha, que es una estación, bueno, en aquel tiempo era una estación de tren, ahora ya es un pueblo civil, tiene alcalde y tiene vida propia. Pero decir que él ha transitado también por los diferentes distritos mineros. Su padre, en realidad, me dice que trabajó en Tatasi, trabajó en Ánimas, y será interesante recordar la historia, la semblanza de vida del doctor Alfaro, quien ha tenido la oportunidad de estudiar el ciclo secundario en el Colegio Juan XXIII, en Villa Granado, acá en Cochabamba, y después hacer un diplomado en la Universidad de La Plata en la Argentina, hacer una maestría, pero también el doctorado en Bélgica. De modo que hay una interesante experiencia de vida, por un lado en los centros mineros, pero también su formación académica. Gonzalo, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo al público que verá el programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia de este programa y bueno, me encuentro muy contento de poder ejercitar la memoria porque una persona, una realidad, un país, una comunidad que no tiene historia y no la recuerda, difícilmente puede mirar el futuro con propiedad. Así que estoy muy contento y les saludo a todos. Gracias por haber aceptado la entrevista. La primera pregunta, recuerdos del nacimiento, la infancia. Bueno, yo creo que recordar la infancia, como para todos los seres humanos, es una etapa muy interesante porque es una etapa de descubrir el mundo, ¿no? Y claro, por la realidad que he vivido de niño, yo he conocido la pobreza en la verdadera dimensión, ¿no? Porque todos conocemos que el departamento de Potosí, a pesar de ser uno de los pulmones económicos de Bolivia y haber generado tanta riqueza, ha sido, sigue y creo que va a seguir siendo pobre, porque yo creo que es un poco porque los potosinos no se ponen, como decimos así, entre comillas, los pantalones, tanto hombres y mujeres, y sobre todo no ponemos la conciencia en la mente para realmente cambiar la realidad de nuestra región, de nuestro pueblo, ¿no? Me decías que habías estudiado en una escuela en Telamayo. Así es que estudié. ¿Qué recuerdos hay de la escuela? Sí, en la escuela Bolivia de Telamayo, que es el centro del cuarto grupo que se llamaba, ¿no? De minas del Estado boliviano, donde se extraía de varios lugares minerales como por ejemplo el estaño, la plata. Hay lugares como Tatasi, por ejemplo, donde se encuentra un pueblito que se llama Portugalete. Y de hecho este nombrecito de Portugalete también existe en España, al igual que Atocha también existe en España. Es decir, que es un lugar donde los españoles, a unos siglos antes de hoy, han caminado por estos lugares y casi estoy seguro que han sembrado sus hijos en las indígenas del lugar. Y nosotros somos los que hemos nacido ahí como mestizos, evidentemente, porque los españoles cuando vinieron al principio a Bolivia y sobre todo al departamento de Potosí,
lo hicieron por el afán de la riqueza, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes que me está escuchando en este momento, imagínense lo que sería caminar desde aquí hasta Clisa nomás. Lo duro que sería, ¿no? Hasta Quillacollo ya. Pero imagínense los españoles tuvieron que caminar desde la costa del Pacífico hasta estos lugares en Potosí por la plata. Y claro, esta riqueza ha generado toda una historia que es muy interesante, porque en la época en que Potosí tuvo el auge de la explotación de la plata, a tal punto que tuvo contexto mundial este evento, porque por ejemplo los chinos, que siempre han sido una potencia en el planeta, ellos tomaron como base de su sustento económico la plata. Imagínate, la plata en ese momento constituía un elemento muy importante en todo el planeta. Entonces, ¿qué español no va a querer venir? Y han venido pues así. Y estos han pasado evidentemente por el altiplano boliviano, después han pasado la cordillera, porque sabemos la cordillera de los Andes en Bolivia se divide en dos, ¿no? Creando un altiplano. Entonces han pasado esas dos cordilleras, pero sobre todo se han dirigido hacia el sur. Y entonces allá han llegado a Vieja Atocha, por eso se llama Vieja Atocha, y ha sido fundado por los españoles, eso, ¿no? Y después han pasado hasta Tatasi, a Potosí, para explotar la plata. O sea que es una historia rica. A propósito de Vieja Atocha, el sacerdote que estaba el 2015 en aquel lugar me decía que por ahí ha pasado José Antonio de Sucre. Claro. Y me mostró incluso el lugar donde habría pernoctado una noche. No, la importancia de estas regiones que ahora parecen una especie de tal vez de tumbas de la historia, es grande, ¿no? Porque no solo, sino inclusive presidentes de Bolivia han sido de esta región, inclusive un presidente de la Argentina, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, pero tenía sus raíces en estos lugares que eran en ese momento una potencia económica, evidentemente. Uno de ellos es Gregorio Pacheco. Gregorio Pacheco, así presidente de Bolivia. Además que fue industrial minero, ¿no? Claro. Entonces, yo podría decir, ¿no?, que Bolivia, 1 millón de kilómetros cuadrados casi, 2 veces más que Francia. Creo que el departamento de Oruro es igual que Bruselas, la capital, o sea, mejor dicho, Bélgica, que es la capital de Europa. La potencia de recursos naturales que tiene Bolivia y la pobreza que tiene Bolivia, porque es el último país de Latinoamérica, no tiene ninguna correlación. Y cuando uno se pregunta por qué es esto, es por nosotros, por los bolivianos, que no llegamos a educarnos adecuadamente ni a trabajar en equipo y estamos peleando todo el tiempo. Entonces la consecuencia es esta. Gonzalo, ¿y en qué circunstancias dejas Atocha el Consejo Central Sur? Hay una experiencia personal que quisiera transmitir con toda, digamos, significación humana. De pequeño, cuando escuché las campanas de una iglesia en mi pueblito, en Atocha, en el barrio obrero, tú debes, donde viví esta etapa de escolaridad, escuché las campanas, le pregunté a mi madre qué era eso y ella me dijo, es la iglesia. Ya, ¿y dónde es la iglesia? Le digo, anda, donde están tocando las campanas, ahí es, me dijo. Pero como ya era tarde, entonces me alisté para el próximo domingo y fui a la iglesia. Y en ese lugar, cuando vi ese templo, que ahora me parece pequeñito, pero en ese momento, tú conoces seguramente el templo de Atocha, ¿no ves? Era inmenso, o sea, dije, y ahí yo creo que tuve una inspiración de Dios, y a partir de ese momento siempre quise hacer el bien, quise ayudar, quise estudiar, quise superarme, y tuve la suerte de tener una beca, y de esa manera vine a estudiar aquí a Cochabamba, un colegio que
Es un colegio que un día podemos hablar sobre esto, un colegio realmente sumamente interesante, aunque en este día está viviendo un drama también, ¿no? Pero drama siempre existe y la grandeza a veces se olvida. El Juan 23. El colegio Juan 23. El famoso Juancho. El famoso Juancho, donde muchos bolivianos han estudiado, ¿no? Y notables en algunos casos, por ejemplo, el actual alcalde de La Paz, Iván Arias, ha estudiado en ese colegio. Después el que fue inclusive presidente por un tiempito de Bolivia, que fue Leopoldo Fernández de Cobija, también estudió. El famoso rector de la Universidad de Uto, de Oruro, ¿no? Que también fue senador y casi presidente también de nuestro país, Rubén Medinaceli, un ingeniero en minería. Él también estudió en ese colegio. Y el de Tacna, ¿no? De Tacna. Y así podemos nombrar muchas personas que en el silencio han aportado a este país porque él fue el fruto de esa educación especializada. ¿Y a qué edad empezaste en el Juan 23? Bueno, salí bachiller a los 12 como todos, ¿no? Y a los 12 vine en 1965 a Cochabamba, ¿no? Entonces a estudiar. El bachillerato para mí fue un mundo nuevo y por suerte me ubiqué porque es importante eso, ¿no? O sea, no perder ese hilo, esa presencia del Espíritu Santo. Yo pienso eso, ¿no? De siempre mirar con positivismo y en toda mi vida lo he hecho así. En la universidad, en mi trabajo, en mis estudios, siempre sin perder el hilo de poder aportar a que nuestro planeta, nuestra sociedad sea mejor cada vez. ¿Y cómo encontraste Cochabamba el 75? Es muy diferente pues a lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, claro, muchos de los que deben estar viendo este programa, de lo que voy a contar seguro no conocen porque ni siquiera estaban presupuestados, porque bueno, yo estoy hablando del 1965, 67, 68, ¿no? En esos años de jóvenes, por ejemplo, nos bañábamos en el río Rocha. Así habían piedras, agua ahí, sábados y domingos nos bañábamos ahí. En las noches, en Villa Granado, por ejemplo, había una cantidad de insectos. Huacahuacas, todo. Luciérnagas también. Luciérnagas, todo. Y había cualquier cantidad de árboles. Eso prácticamente hoy ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no hay... El río Rocha casi es una tumba. Los bosques prácticamente han desaparecido. Todos son edificios, son casas. Y el ser humano no ha sabido conservar esa categoría de que Cochabamba es un lugar elegido, pues, porque yo conozco casi la totalidad de los países desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, casi todos conozco, ¿no? Claro, no todos los rincones, pero las capitales. Y sabes, Constantino, paisano, en realidad, te puedo decir con propiedad que casi en ningún lugar he visto un lugar como Cochabamba. Cochabamba prácticamente es un lugar ya elegido para que podamos vivir bien, porque fíjate, el invierno solo una frazadita, más, y el verano solo sabanita. ¿Eso dónde existe? A ver, anda a La Paz o Santa Cruz, no hay eso. Y son pocos kilómetros, ¿no? Tampoco no es mira, de aquí en 1 hora, 2 horas ya estás en el trópico, en 1 hora o 2 horas ya estás en las altas montañas. O sea, Bolivia realmente es un lugar muy hermoso y Cochabamba un lugar especial. O sea, que llegué a una especie de paraíso, ¿no? Yo valoro mucho y sobre todo valoro enormemente la formación que he tenido en este famoso Colegio Juan 23. Y luego la universidad, ¿cómo es que decides estudiar ingeniería química? Bueno, por mi origen, yo había ganado una beca de Comibol que era para estudiar ingeniería metalúrgica, ¿no? Tuve esa oportunidad porque, como te dije hace un momento, como les dije, yo provengo de una familia muy humilde, ¿no?
Entonces no tenía recursos para estudiar. Entonces esta beca me permitió estudiar aquí en Cochabamba, pero como se estudiaba en mis tiempos, primero el básico, que era un programa común para casi todas las carreras, y recién elegías, después de pasar unos 2 años o 2 semestres como mínimo, elegías la carrera. Incluso los de medicina pasaban ese... Inclusive de bioquímica, de farmacia. No solo eso, ¿no? En ese tiempo no había universidades en el oriente, o sea, en Santa Cruz, ni en Beni, ni en Tarija. Entonces venían los tarijeños, los cruceños. O sea, viví pues, también un paraíso, no solo en el tema clima, sino también en la bolivianidad. Conocí orientales, conocí tarijeños, paseños, orureños. Y yo creo que en este programa, que es los recuerdos de un andino en mi caso, no tenemos que olvidar que Bolivia es un conjunto de 4 ecosistemas principales. Uno, el andino; otro, el tema de los valles; otro, el tema de la Amazonía; y el último, el Chaco. Y de ahí venimos todos los bolivianos. Y gracias a Dios ahorita no existe, ¿no?, esa pelea de cambas y collas, pero en mi tiempo era fuerte. Gracias a Dios no existe, y que los bolivianos unidos deberíamos construir nuestro país. ¿Y tú estudiaste, Gonzalo, en la época de la dictadura de Banse? Claro, pucha, y aquí tendría que transmitir a la juventud, sobre todo, ¿no? Una de las experiencias que he vivido, ¿no? O sea, lamentablemente, gran culpa de que nuestro país, y quizás muchos países, no logran realmente salir adelante y están enfrascados en la pobreza y en los conflictos, es porque su clase política realmente les paga mal. ¿Por qué les paga mal? Porque tú has elegido, yo he elegido, ustedes han elegido a los que nos dirigen. Pero esos que dirigen, y te puedo decir con propiedad porque prácticamente he hecho yo un doctorado en política, porque pensé que entrando en política se podía hacer grandes cambios. Y se puede hacer, pero la clase política y el modo político es un verdadero desastre. Yo creo que tú lo conoces, ¿no? O sea, un ambiente realmente de alta corrupción, y eso te lo puedo decir con propiedad, y podría hablar con cualquier político porque los conozco, los he conocido, ¿no? Ya he dejado eso porque creo que no es para mí. Pero es el gran drama de nuestro país, o sea, y de muchos países pobres, ¿no?, que no pueden salir adelante porque permanentemente están en esas conjeturas que no permiten que todos trabajemos como deberíamos trabajar, ¿no? Eso. ¿Y qué recuerdos tienes de tu formación académica en San Simón? Bueno, en San Simón, yo creo que todo el sistema universitario boliviano, no es que quiera yo deteriorar lo que somos nosotros. Yo creo que hay que pisar tierra. Es un sistema mediocre, ¿no? O sea, yo en asambleas así de los docentes en la universidad, de frente les digo, pero no con el ánimo de destruir, sino con el ánimo de mejorar y de cambiar, ¿no? O sea, sacamos profesionales que no son competentes y que podrían ser competentes, pueden ser competentes, pero hay que hacer cambios enormes, hay que hacer. ¿Enormes en qué sentido? En la organización, en la planificación, en los valores, o sea, ahorita hay elecciones en la universidad, por ejemplo, tal vez me están escuchando muchos estudiantes aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Están empezando las campañas, van a ofrecer notas los docentes, van a pagar pollitos, van a sacar banderines. Ayer estaban haciendo boxear ahí como un show en la universidad pensando que con eso van a... O sea, eso está mal. O sea, lo que hay que hacer es valores humanos, la honestidad, la calificación profesional, y podemos salir adelante. Yo estoy seguro porque conozco la realidad así bien claramente, y te puedo garantizar que los bolivianos en Buenos Aires, los bolivianos en Estados Unidos, en este lugar donde hay cualquier cantidad de bolivianos, en Virginia, ¿no?, o en Madrid, o en otros países, trabajan durísimo y son bien valorados porque trabajan justamente duro. Si eso hiciéramos en nuestro país rápidamente saldría. Pero necesitamos dirigentes, autoridades que sean honestas, que sean organizadas, que sean competentes, ¿no?
Entonces, el recuerdo que tengo de San Simón es ese, ¿no? De que quería saber mucho más. En mis tiempos no había ni internet, o sea, más difícil era. Pero yo tenía que estudiar solamente lo que el docente decía, el librito que apenas podía ver y así. Y donde comprendí que esta formación no es de excelencia, como dicen, cuando salí al exterior, ¿no? Y ahí conocí realmente cómo es una universidad, cómo es. Entonces, tuviste la oportunidad de ir a la Argentina para el diplomado. Sí, en la Argentina. Luego Bélgica, la maestría y el doctorado. En la Argentina nomás que no es un país poderoso era, ¿no? Ahora, por las cosas que estoy diciendo, también está tan mal como está. Pero un país, la Argentina y su formación profesional también ya era mejor que pero en las universidades europeas evidentemente hay lugares de élite, ¿no? Entonces por eso estos países son fuertes, ¿no? Porque tampoco es la universidad nomás, sino tienen que ser también sus fuerzas armadas, su investigación, su justicia, ¿no? Aquí en Bolivia, a ver, ¿quién me podría decir que la justicia es justa? Yo creo que no hay boliviano que diga que eso. O sea, todos estamos conscientes de que esa imagen tenemos de la justicia, una señora con una balanza, ¿no? Y con los ojos vendados, es un símbolo que no es la realidad. O sea, se manipula la justicia, se somete la justicia a los intereses económicos, a los intereses políticos. Entonces, de esa manera no se puede hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ese recuerdo tengo de la universidad. Y el otro recuerdo que quisiera comentarles, porque quiero transmitir, ¿no? Para que no se siga en esto, es que en la universidad pululan los políticos. Y claro, yo cuando entré a la universidad, al tiro, pues, fui sensible a eso, ¿no? Entonces fui de la izquierda, o sea, tengo un hermano que ha muerto también, ¿no? O sea, en uno de los golpes de Estado. O sea, nosotros nos hemos entregado de la lucha contra la dictadura. Yo soy dirigente también. Y entonces he luchado por construir un mundo mejor ahí y por construir una universidad mejor. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Un desastre total, porque esos dirigentes de arriba, esos que decían que había que hacer esto, después los he visto abrazándose con sus verdugos, o sea, viendo que en la realidad son diferentes personas. Entonces me he decepcionado totalmente de eso. Y desde ahí, yo tengo hijos, ¿no? Desde esa vez a mis hijos les he dicho nada de política, ni siquiera centro de estudio, nada. El estudio. Y ahora mis hijos son profesionales, todos han salido adelante. Si hubiera tenido un padre que me hubiera dicho eso, no hubiera invertido esfuerzo y tiempo en la universidad. Ahora, la lucha que hemos hecho nosotros ha tenido significado, tal vez tú también has participado. O sea, los militares siempre han querido tener el poder por la fuerza de las armas. Eso ya no existe ahora. Y gracias a que ha sido a la lucha que hemos hecho nosotros y mucha otra gente para que la democracia pueda ser puesto en su verdadero lugar, ¿no? A propósito de la muerte de tu hermano, Samuel Alfaro, que además el comedor universitario lleva su nombre. Sí. Seguro que es doloroso recordar esta etapa, pero convendría que lo hagamos para que el público sepa que la dictadura militar también ha actuado con mucha rabia, con mucha bronca, ¿no? Claro, era un grupo de la sociedad que por la fuerza de las armas que tú les has confiado para que haga el resguardo de nuestro país, ellos han tomado el poder, ¿no? Y han usufructuado del poder. Eso es la verdad del asunto, ¿no? Claro, también en algunos momentos constituyen la salvación, porque a veces, como en las últimas etapas, en los últimos años, hemos estado los bolivianos a punto de enfrentarnos. En mi barrio, ahí estamos nosotros, todo mi barrio, ahí armados con palos, con picotas, así, y los campesinos ahí que estaban viniendo se sacaban, ¿no? O sea, por defendernos, así, pero sin comprender. Entonces, en ese momento, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han puesto calma, ¿no? O sea, porque si no, creo que Y Bolivia no está lejos de llegar a una guerra civil por estos problemas y por los que encienden pues las fogatas, que son los políticos, ¿no? Bajo sus intereses. Entonces, por eso mismo yo digo que cuando me recuerdo de mi hermano me duele en el alma, porque
Y yo digo, bueno, él ha muerto porque finalmente la dictadura ha sido derrotada, ¿no? Pero eso de construir un mundo mejor, ¿acaso es un mundo mejor ahora? Es un mundo peor ahorita. Yo en la universidad les digo, o sea, para esto nos hemos sacrificado, o sea, porque, ¿sabes? Por ejemplo, tal vez la audiencia y también tú, Constantino, podrías preguntarme, ¿pero por qué dices eso? ¿Sabes? La médula para una universidad es respetar de dónde viene su nombre. Viene de universal. Y universal es lo máximo. Entonces, la universidad tiene que ser un lugar superior, así, donde la gente tenga valores, haga cosas justas, haga cosas buenas, ¿no? Y en ese lugar donde se dedica al conocimiento la mayor parte del tiempo, y el mejor conocimiento y el máximo y el último, tiene que haber exámenes de competencia. Y eso dice el estatuto. Pero hace años que no se hace examen. Creo que el 70% de los docentes de las universidades estatales son docentes que entran por cualquier lado. Y eso, tú puedes decir, pero tú eres un envidioso, ¿por qué no dejas que entren? Claro, que entren, aunque sea todas sus familias, pero con exámenes de competencia que además sean limpios, que sean transparentes y además que sean públicos y abiertos. O sea, que vayan los mejores, porque esos van a hacer con seguridad una cosa mejor que los que no están bien preparados. Entonces, eso, por ejemplo, mira, es una... Y el otro tema que últimamente está ocurriendo es que no se respeta la ley, no se respetan los derechos. O sea, prácticamente los que pelean por estas causas, como los que pelearon por la dictadura, en este momento son aplastados. Que cualquier persona que diga eso, ¿por qué no respetan la ley? No vas a obtener nada. Entonces, mucha gente se calla también. Entonces, eso me duele en el alma, ¿no? Mi hermanito tan joven que ha muerto, de 22 años ha muerto, ¿no? Estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y claro, y en eso también un poco me tengo que golpear mi pecho, ¿no? Porque claro, como yo he recibido ese influjo de querer luchar para mejorar el mundo, lo mismo he transmitido a mi hermano, que también estudió en el Juan 23, ¿no? Entonces él también se sentía, digamos, envalentonado para luchar, y cuando hubo el golpe de Natush Bush, entonces la universidad salió en marcha y mi hermano estaba al frente, ¿no? Entonces le dieron un balazo que le atravesó desde la parte superior aquí del estómago hasta la espalda. Y eso lo mató aquí en la calle Sucre. Y claro, eso es doloroso, ¿no? Y por más que le han puesto el nombre del comedor universitario a mi hermano en mérito a ese acto, yo hubiera preferido que no le pongan, pero que mi hermano siga vivo, porque a no ser que estuviéramos viviendo una realidad mejor. Ahora, la cátedra en San Simón también, yo diría que es una de tus potencialidades. ¿Cómo es que llegas a ser docente en San Simón? Mis padres humildes no me pudieron dar una buena educación, digamos, en términos de modernidad, ¿no? A su manera, su cariño, su amor, me dieron, pero limitado, ¿no? Pero tuve la suerte de ser formado en colegios, en este colegio donde estaban los jesuitas, y por mucho que muchos digan que los jesuitas son, como están diciendo ahora, ¿no? Algunos de ellos son realmente otros. O sea, la gran mayoría que yo he conocido, personas de élite, bien formados, con valores. Entonces, eso ha influido en mi vida. Y yo creo que eso influye en la vida de todos. Si esa educación recibieran todos, no estoy diciendo siempre que sea una educación religiosa, sino una educación en valores, ¿no? Que te digan que seas respetuoso, que seas ordenado, que seas disciplinado. ¿Por qué eso puede ser importante? Mira, aquí una anécdota quisiera hacer, espero no cansar a la población, a la audiencia, pero hay cosas bien importantes en la vida. Mira, ¿por qué la disciplina, por ejemplo, así como la honestidad, la voluntad de hacer el bien, otros valores humanos, por qué la disciplina constituye un pilar fundamental de una sociedad? Fíjate, en el Mundial, que ha sido en un país árabe, en la televisión todo el mundo ha visto que los japoneses estaban limpiando el estadio. A ver aquí que limpien el estadio. A ver cuando juega el Wilstermann o juega Bolivia, nadie va a limpiar. A ver que los universitarios limpien la universidad,
Pero esos japoneses estaban estudiando. ¿Y por qué ellos estaban estudiando? Porque esos son educados, o sea, tienen la disciplina para ellos constituye una médula para su sociedad. Y esto es verdad porque cuando yo he estado en eventos internacionales, digamos, las reuniones a las 7, entonces 7 menos 5, los japoneses están paraditos en la puerta. O sea, están esperando ya. Boliviano, media hora después, una hora después. La famosa hora boliviana. Fíjate, y ahora, mira yo lo que te digo de los japoneses. Mira, los japoneses, 2 bombas atómicas. O sea, es como si lo dieran en Santa Cruz una bomba, y en La Paz otra bomba, listo. ¡Pum! Japón debería ser la sociedad más pobre ahorita, porque les han hecho tiras, ¿no? Pero otra vez son potencia mundial y otra vez están en el G7. Pero ahí está pues, la disciplina. Y yo he conocido, realmente son bien disciplinados y bien así puntuales. Son. Entonces, fíjate, los valores humanos lo que influyen en la sociedad. Hace mucha falta. Ahora, tú tienes una experiencia con Boserdén. Bueno, yo, desde que una vez que terminé mis estudios, he dicho, pucha, tendría que hacer algo por mi gente, por gente como yo, así que de su pasado, de los recuerdos que perduran, ¿no? Entonces quise hacer, primero por Atocha quise hacer, y después fui a Cotagaita, también quise hacer, o sea, pero en ese tiempo, te estoy hablando del 1991, ¿tú ya estabas en Cochabamba? ¿El 91? Sí. Ya, en ese tiempo, ir hasta Atocha, por ejemplo, pasando por Uyuni, por Oruro, era un infierno. Había que ir a entrar. No había pues, carretera asfaltada, claro. Ya eran unos arenales, hasta asaltaban ahí, ¿no? Entonces, no, yo dije, no voy a poder hacer, porque viajando nomás tenía un sufrimiento, tenía que pasar un riesgo, todo eso. Y de esa manera, con un grupo de profesionales dijimos, haremos algo por la gente pobre. A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, de esa manera, hemos hecho, bueno, como yo he trabajado en la cooperación internacional, con proyectos de cooperación, etcétera, hemos hecho lo que tenemos que hacer, ¿no? Un análisis utilizando el método científico y para decir queremos hacer esto, cómo podemos hacer de la mejor manera. Y de esa manera hemos elegido 4 sitios piloto en Bolivia, uno en la parte andina, otro en la parte de los valles, otro en la Amazonía y otro en el Chaco. Ahorita está desarrollado ya en la parte andina y hemos elegido el municipio de Sacaca. Eso está en el norte de Potosí, una zona de extrema pobreza, ¿no? Realmente esa zona es... Pero ahí estamos trabajando y bueno, hay muchas cosas que hemos hecho, pero una sola quisiera comentarte. Voluntarios al servicio de los demás, sí. Para aclarar, ¿no? Sí. Esa institución entonces que hemos creado pues una universidad en un lugar pobre donde no hay plata. ¿En Sacaca? Sí. O sea, en un lugar pobre donde no hay plata, o sea, todo el mundo dice, ¿qué es? Eres un loco. Son locos ustedes. ¿Cómo van a ser en un lugar donde no hay poca gente, hay pobres, no tienen plata, con qué van a pagar? Están desnutridos. Pero justo la enseñanza divina de la fe católica dice, pues, allá donde te necesitan tienes que estar ahí. Y de esa manera, pero eso puede ser un lirismo también, ¿no? O sea, puedes estar haciendo así. Si no hay un efecto económico, tampoco vas a poder cambiar, pero justo hemos elegido ese lugar porque ahí existe un yacimiento de un metal que se llama el indio. Ese metal indio se utiliza pues en las pantallas táctiles, o sea, es un metal precioso ahorita, ¿no? Y existe pues hay un cerro que se llama de Malcucota y un yacimiento que está valorado por $4.500 millones. O sea que eso hay que explotar, pero claro, para explotar eso necesitas tecnología, necesitas inversión. Bolivia, ni todo Bolivia, ni Comibol, nadie puede hacer eso. Entonces hay que empezar a trabajar y ya estamos trabajando para que se pueda explotar de una forma totalmente diferente como ha sido en nuestros pueblos, ¿no? Te juro, Constantino, yo creo que tú también debes recordar esos lugares donde viví yo de pequeño, Cotagaita, unos vergeles eran. Había frutas, había animales, todo, porque los españoles sembraron sus hijos y pasaron y les enseñaron, pues, ¿no? Ustedes saben que los españoles han traído la oveja, han traído el caballo,
han traído la manzana, han traído el durazno, porque en esos tiempos solo, antes de ellos había la papa, el maíz y la llama, no había más, pero han traído un montón de cosas. Entonces esos eran unos paraísos, yo de pequeño me acuerdo todavía, pero ahora que son desiertos. Total. ¿Y por qué son así? Porque se ha explotado los recursos mineros sin una visión de sostenibilidad. Entonces, por eso estamos haciendo ahora. Aquí en Cochabamba también tenemos obras y en Santa Cruz también estamos empezando en el norte integrado cruceño. O sea, es una experiencia que cada boliviano debería hacer, ayudar a su país, porque no da la fuerza, digamos, de nuestro país para cambiar. Entonces tenemos que cada uno imbuirnos de valores humanos y plasmarse en la realidad al margen de nuestro trabajo. Y eso es voluntarios al servicio de los demás. Ahora, decías que han implementado una universidad en Sacaca. Sí. ¿Y está funcionando actualmente? Está funcionando, primero probando que todos los seres humanos podemos, ¿no? O sea, no hay que decir, tú eres pobre, tú no vas a poder, no. Todos podemos. Hay un dicho que yo pensé que era de Pascal, no sé si se me ha ocurrido a mí o he escuchado, pero siempre decía, como Pascal dice, pero ahora he buscado y no hay ese dicho de Pascal. ¿Y cuál es ese dicho o que he inventado yo o que he escuchado yo o que alguien ha inventado? Dice que no existe árbol miserable. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay un árbol sin hojas. O sea que todos los árboles tienen hojas. Eso quiere decir que todos los seres humanos podemos. Todos podemos. Y como que estamos probando, ahorita hay la carrera de enfermería con 50 estudiantes del norte de Potosí, que nunca hubieran tenido la oportunidad de tener un estudio en la universidad, y se va a crear ahora en enero la carrera de Ingeniería Agropecuaria y la carrera de Contabilidad General. Pero claro, en un enfoque totalmente nuevo que es de Boserdem, ¿no? O sea, no es que nosotros armamos nuestra carpa y queremos hacer como las ONGs y después termina la plata y nos vamos, sino que aquí se involucran el municipio, se involucran las organizaciones sociales, se involucra la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, todos en conjunto por este. Entonces hemos logrado plasmar esto y la universidad está funcionando. O sea, ¿y es una extensión de la Universidad de Potosí? No, de la U Católica. O sea, con la Universidad Católica hemos hecho, la Universidad Católica, que está ya casi en todos los departamentos de Bolivia, en las ciudades y en algunas provincias. Ahora, con el nuevo rector, dice tenemos que también ir a los lugares más necesitados. Entonces nosotros hemos venido como anillo al dedo. Pues yo creo que el Espíritu Santo empujó eso, ¿no? Cabalito, justo para probar lo que estamos diciendo. Y está funcionando. Y esta universidad va a tener un éxito, claro, sacando profesionales, pero si esos profesionales van a emprender el cambio de su región, eso es lo que queremos. Pues. Tienen que hacerlo ahí mismo, claro, ¿no? Eso, o sea, que ellos sean las futuras autoridades, que sean los futuros políticos, todo, con valores y que no entren a robar ni estén haciendo cochinadas y entonces de esa manera puede cambiar la realidad. Y yo creo que es posible. Una prueba de ello, yo te puedo decir, bueno, podría decir yo, pero yo conozco personas que así pobres como nosotros están haciendo cosas positivas, ¿no? En la realidad boliviana. O sea, no son sueños, son realidades, pero a partir de sueños. Ahora, Sacaca no es una región que esté vertebrada así por caminos carreteros. ¿Cómo hacen para llegar a Sacaca? Bueno, la Sacaca, por ejemplo, tiene una altitud de más o menos unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, es los Andes altos, ¿no? O sea, alto andino. Es un ecosistema especial, o sea, no es ni como el altiplánico, ni como el interandino, que son ya los valles, ¿no? Es alta montaña siempre. En esos lugares uno se pregunta por qué la población vive, porque todo apunta como para que no vivan. O sea, mira, no hay agua, hace frío, hasta el rayo cuando llueve, ¡pum!, les da, ¿no? Por eso en las casitas vas a ver 2 astas de toros. Para la creencia eso, ¿no? Sin embargo, esa gente es ser humano como nosotros y ellos han sido capaces de crear esos huaños
tan interesantes del norte de Potosí, esa vestimenta tan interesante, esos bailes tan interesantes que han sido una simbiosis de la cultura precolombina, o sea, antes de Colón, y la de los españoles, ¿no? Han ensamblado. Porque ese casco que tienen, por ejemplo, los tincus, claro, es el casco español, pero hecho en cuero, ¿no ve? La montera. Y así, cuando tú ves varias de las cosas, la misma pollera, ¿no? La misma pollera que ahora utilizan las cholitas de forma elegante, eso viene de los españoles, porque los verdaderos indígenas precolombinos utilizaban el laxo, que era una manta, un tiempo aquí, ¿no? Y hasta casi los pies, ¿no? El laxo, ¿no? De color negro, esa era la vestimenta precolombina. Y claro, la gente después ha visto que la pollera es más elegante y ha cambiado por la pollera. Y eso te puedo decir, ¿no? En el año 1991-92, cuando yo he ido al norte de Potosí y he ido a las comunidades, la mayor parte de la gente utilizaba el laxo. Ahora si vamos, ha cambiado por el Wrangler y bueno, las mujeres ya son modernas también, ¿no? Pero sobre todo las mujeres ya así del pueblo, muy pocas utilizan el laxo y utilizan la pollera. Entonces todo eso es culturalmente extraordinario, pucha, es una cosa valiosa para Bolivia, ¿no? En términos culturales, en términos de arte también. ¿Qué resultados han logrado ya de la intervención del trabajo como Bosardem? Bueno, por ejemplo, en el municipio de Sacaca, que es uno de los municipios más pobres de Bolivia, hay 4.500 niños en las escuelas, colegios, ¿no? Y esos niños evidentemente tienen hambre, o sea, escucha, ¿no? Por eso hay una alta migración también a todos los lugares, ¿no? Entonces, en este momento hemos implementado, varias cosas hemos hecho, pero una de las cosas que hemos hecho es, en los colegios, en las escuelas, hemos implementado comedores. Comedores escolares. ¿Qué quiere decir? Hemos implementado invernaderos, reservorios de agua, para que los docentes, los directores, todos, ¿no? O sea, aquí no viene la ONG y hace todo, ¿no? Sí, todos hacemos. Y ese es el cambio, digamos, en la estrategia de Bosardem. Nosotros no vamos a hacer las cosas, hacemos con ellos y ellos se responsabilizan de hacer. ¿Y cómo hemos logrado eso? Hablando con las autoridades. ¿Cómo estamos hablando ahora, no? ¿Cómo estamos hablando a la gente ahora? Así para decirles, mira, este es el camino que tenemos que emprender. Entonces hemos logrado, hemos hecho convenios, el municipio está implicado, las organizaciones sociales están implicadas, los directores están implicados, la salud está implicada. Como tiene que ser un pueblo pobre, todos unidos tenemos que trabajar, sin miramientos, sin que esté robar, etc. Y bueno, ahorita hay más de 1.000 estudiantes que están teniendo un almuerzo diario con aportes. Por ejemplo, los campesinos, cada padre de familia da un cordero. El cordero es como si a ti te pediría ahorita tu auto, digamos. ¿No? ¿Qué autito tienes? Digamos, tienes un auto Toyota. Ese tu autito lo puedes dar para... A ver, te va a doler, igualito al campesino. Tú tienes que dar un cordero en un año, si tienes un hijo, un cordero tienes que dar. Entonces, a ver, un cordero, pedirle de esos 30 corderitos que tiene, pero ellos dan así. Y también dan papa. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos fondos, hay instituciones que nos apoyan. Entonces, como allá no hay aceite, no hay arroz, esas cosas mandamos. ¿Y qué hace el director? Controla para que se hagan las cosas, no se roben los alimentos, para que todos tengan. ¿Y qué hacen los profesores? Los profesores controlan para que haya limpieza. Un poco el esquema del Colegio Juan 23, ¿no? O sea, donde todos trabajamos para hacer, ¿no? Porque no sé si conoces la historia del Juan 23. Era un colegio donde en una etapa dijeron ya todos vamos a mantener el colegio. Entonces trabajaban inclusive los yo no estuve en esa época, pero ellos tenían carpintería, tenían vaquería, tenían chanchería y trabajaban, y con eso es duro, ¿eh? Yo creo que es una experiencia que hay que sacar resultados, pero creo que cuando estás de estudiante no tienes que cargarle trabajo al estudiante, tienes que complementarle, pero no cargarle, porque no va a poder estudiar. Así que mira, así hay resultados que estamos
haciendo en diferentes campos, pero lo más importante yo creo que estamos formando recurso humano que así como quizás como yo un día hagan como yo quería hacer por el pueblito, que hagan también, ¿no? Pero claro, tienen que tener dinerito, ¿no? Porque no es fácil hacer sin ganar dinerito. Pero yo soy docente, por suerte, de San Simón, y como voluntario puedo hacer esto, ¿no? Entonces las cosas se complementan también. ¿Y cómo has logrado conjuncionar a las instituciones de Sakaka para impulsar una tarea de esta naturaleza? Bueno, lo que estamos haciendo hoy día, pues, explicar lo que estoy explicando a la audiencia, y siempre hay una persona que va a decir un día, pucha, qué interesante, yo quiero ayudar, así es. O sea, así ha crecido. Hemos visitado al alcalde, pero también hemos formado gente del lugar. O sea, hemos hecho un programa primero para ir a las comunidades, son aymaras y quechuas, ¿no? Originarios son. Hablan quechua, hablan aymara, castellano más bien hablan un poco mal, ¿no? Esos lugares, o sea, culturalmente es una región, como te digo, extraordinaria. Entonces, he hablado pues a los dirigentes también de decir, formaremos gente, hemos formado recursos humanos primero, del lugar. Y esos son ellos los que están ahorita impulsando este proceso, ¿no? Porque tampoco es fácil de ir y tú decir, bueno, hagan ustedes, yo veo esto, yo digo, a ver, y gano tanta plata y robo más, eso no va a dar. De aquí entre todos. Entonces, cuando las cosas son transparentes, cuando las cosas son así positivas, el boliviano entiende. Tal vez es el camino que Bolivia debería seguir. Ojalá, por eso se llama sitio piloto. Ojalá el boliviano entendiera que esa sería la forma de trabajar en Bolivia, ¿no? Seguro que además tienen un financiamiento externo. Así es. Yo en mi etapa de mis estudios en Europa y también cuando he trabajado con la cooperación internacional, he conocido instituciones a las cuales, así como ahora les he ido explicando. Claro que en este caso estoy haciendo una audiencia, ¿no? O sea, estoy haciendo un programa, pero si tendría que explicarte, por ejemplo, a detalle a ti, te traía documentos, todo eso, ¿no? Y además el plan estratégico y todo, para convencerte que no es un engaño, ni es algo que yo estoy queriendo hacer para enriquecerme o para aprovecharme, nada de esas cosas, ¿no? Y cuando el ser humano entiende eso, propositivo es, pues, o sea, valora las cosas y va a aportar también. No es fácil, pero yo creo que es un camino, y es el camino que ha hecho Jesucristo. O sea, ese ser humano que hace más de 2000 años ha dicho, a ver, en vez de pelear, hagan las cosas en conjunto, ámense, así ha dicho. Es lo mismo, yo creo, pero claro, adecuado a las circunstancias, ¿no? Ahora, Gonzalo, ¿cómo compatibilizas tu tiempo entre la universidad y el trabajo que desarrollas en Sakaka? Bueno, yo soy docente a tiempo horario. Entonces eso me permite cumplir mis labores de docente en San Simón, y claro, mis periodos libres los dedico a esta acción, ¿no? Pero no soy yo el único. O sea, yo quisiera que conozcas a los otros, son tan soñadores, tan idealistas como yo, pero también prácticos, porque muchos de ellos han sido educados en el Colegio 23 también, ¿no? O sea, claro, no están levantando polvo, no están haciendo eso, sino la educación es fundamental. Pero la educación no solo pues en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino también al interior de tu familia. Claro. O sea, el hijo, cuando yo por experiencia propia sé eso, que el hijo cuando tú le dices, ya, haz tu tarea, oye, eres un vago, estás haciendo esto, ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? O sea, puedes decirle millones de veces. Si el hijo no va a ver que tú eres lo que estás diciendo, en vano estás haciendo eso. Es preferible que no digas eso y que tú seas, y el hijo al tiro va a valorar. Entonces eso yo te lo digo por experiencia propia, o sea, he visto yo eso en mis propios hijos, luchadores, ¿no? Están trabajando, tienen sus empresas. Y así también yo veo otras realidades de otros compañeros, sus hijos, ¿no? Que están emprendiendo. O sea, el hijo tiene que ver en el que habla lo que está diciendo que es verdad. A propósito de hijos, ¿cuántos tienes? Yo tengo 4 hijos varones. ¿Cuatro varones? Sí. ¿No has echado de menos una mujercita? Mucha he querido, por eso he tenido 4. Por eso he tenido 4, entonces 4 buscando la mujercita. Pero
Bueno, así como dicen, Dios me ha dado eso, ¿no? Claro. Y para tal vez, podría decir un chistecito, ¿no? De esto de los hijos, ¿no? Me acuerdo, yo he sido pues en una empresa grande de Cochabamba, he sido gerente, ¿no? He entrado a trabajar desde los puestos más bajos, pero he llegado a los puestos más altos, ¿no? Y ahí, claro, había 300 trabajadores, ¿no? Yo era el responsable de todos ellos. Entonces los trabajadores venían, don Gonzalo decía, por favor, permiso. ¿Para qué? ¿Para qué el permiso? Le digo. Mi esposa va a tener un hijito, decía. Otra vez, le decía, pues, pucha, pero si hace unos meses no van. Pero ¿qué voy a hacer? Dios me da, me decía. Entonces, a raíz de eso, en esta empresa hicimos un curso de orientación de planificación familiar, ¿no? Bueno. Porque no conocían y claro, tenían 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos. Y hicimos un plan con la empresa, etcétera, para que planifiquen su familia. Porque, claro, al no conocer los métodos para controlar su crecimiento familiar y planificar su familia, entonces se llenaban de hijos y después traían un montón de problemas a su familia, ¿no? Ese chistecito para... Gonzalo, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Bueno, en la cuestión de la universidad, bueno, ya estoy con añitos de trabajo, ¿no? Entonces creo que me voy a jubilar, estoy con en eso. ganas de jubilar. Sí, ya creo que me corresponde ya. Y si no lo hago, creo que el gobierno lo va a hacer, porque ha dicho ya que todos los que pasan los 65 años tienen que ir al descanso. Quizás es bueno para que otros puedan trabajar, ¿no? Pero eso sería, y en lo que corresponde a esta cuestión de esta experiencia en Boserdem, yo veo como uno de mis hijos me dice, ¿no? Esto es lo que estás dejando a la sociedad. O sea, quisiera que siga adelante y estamos preparando para que otra gente ya asuma la responsabilidad, ¿no? Porque también es verdad, pues, o sea, yo en unos años más ya pues difícilmente me voy a mover, así es, ¿no? Porque una de mis hermanas ya me dice, pues, oye, cada vez te pareces más al papá, me dice, oye, sí, hasta en lo que camina, etcétera. Lógico, estoy avanzando en edad. Entonces, eso y lo otro es pues que un mensaje tal vez que puedo dar, ¿no? Que, o sea, quizás un poco doloroso este mensaje, pero quisiera decirles a todos los que me están escuchando que si no les duele la realidad de nuestro país, de Bolivia, siempre a la cola, siempre perdedores, todos nuestros vecinos nos han quitado extensos territorios, los chilenos, los brasileros, los paraguayos. Los únicos que no nos han quitado son los peruanos, pero ellos también han perdido. O sea, siempre a la cola estamos, ¿no? ¿Y cuándo vamos a cambiar eso? Yo creo que cuando todos los bolivianos nos eduquemos cada vez mejor y con valores humanos. Yo creo que ahí no nos van a engañar los políticos y vamos a poder distinguir entre el blanco y el negro y vamos a poder trabajar en equipo. Ese sería, yo creo que, lo que estoy esperando, digamos, hasta el final de mi vida, ¿no? Gonzalo, ha sido grato conversar contigo. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta experiencia personal. Yo quisiera que lo analicen en función a los mensajes que yo he dado, ¿no? Porque eso es lo que queda. Después, mi historia son memorias que perduran, ¿no? En el fondo mío, pero un día cuando ya yo no esté, se va a olvidar, ¿no? Pero lo que va a quedar es lo que va a venir para nuestro mundo, para nuestros hijos, y este tema de sostenibilidad, ¿no? O sea, hay que pensar, el ser humano tiene que pensar en la sostenibilidad. Y imagínense, no sé si están conscientes de que lo único que tenemos es una esferita que es la Tierra y ahí vivimos todos los seres humanos. Ya digamos que la luna más, ya, el sol más, ya. Pero eso es una nada comparado con lo que es el universo. O sea, es lo más absurdo que los seres humanos
nos matemos, estemos peleando, en vez de que trabajemos en conjunto y mejoremos las cosas. ¿Qué es lo que ha dicho ese señor que lo han crucificado? Le ha dicho: ámense los unos a los otros y hagan una cosa mejor. Entonces sería mi despedida, ese mensaje. Y muchas gracias por haberme escuchado. También muchas gracias, Constantino, por haberme invitado a estas memorias que me han recordado buenos y malos momentos. Y también muchas gracias, pues, a la producción, ¿no? O sea, a los que hacen posible que esto se difunda por el planeta. Muchas gracias, y gracias también a Internet. Bueno, sí, el agradecido en realidad soy yo, porque nos has permitido recordar varias facetas de tu vida, pero también del aporte que has ido desarrollando ya desde la profesión. Y principalmente destacar a Boserdem, esta institución que está desarrollando un trabajo de implicar a las autoridades, implicar también a la población para mejorar una serie de las condiciones de vida, incluido lo de la universidad, que para mí, por cierto, es algo nuevo, no se lo ha difundido. Y creo que es interesante también que la universidad piense en espacios académicos en lugares donde no hay acceso al agua, no hay servicio de internet, no hay servicio de transporte. Y qué bueno además que la Universidad Católica se implique en esta tarea. Gonzalo nos ha señalado que proviene del Consejo Central Sur, de la empresa minera Quechisla, tiene recuerdos gratos de la escuela en Telamayo, ya luego la ciudad de Cochabamba, el Colegio Juan XXIII, donde ha forjado esa sensibilidad humana, ha forjado valores, solidaridad, para desarrollar un trabajo que ahora implica también un servicio que él está impulsando alrededor de otras personas para que Sacaca también tenga alternativas de tener sostenibilidad económica, sostenibilidad alimentaria, que en realidad es un aporte interesante que se desarrolla en Sacaca, pero nos ha señalado también otros lugares del país. Ha sido grato conversar con Gonzalo Alfaro Denus. Señalar que él es ingeniero químico, estudió en San Simón, es docente en la San Simón y tiene estudios de diplomado, de maestría, de doctorado, que lo pone al servicio de los demás. Como dice Boserdem. Muchas gracias. Ha sido grato. Hasta pronto.